Buenas tardes, amigos y amigas. Agradezco, ¿cierto?, a los directivos del museo y del Centro de Investigación Instituto Cultural Isaac Arce por la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones relacionadas con la historia de Antofagasta, pero desde una perspectiva de la prensa. Debo precisar que no soy historiador, pero es Héctor Floreal. Yo soy un periodista aficionado a la historia, ¿no? Me agrada la historia y de hecho tengo la responsabilidad de dictar el curso de primer año. Tengo un alumno relacionado con la historia de Chile, pero desde una perspectiva más sociológica, ¿ya? No nos basamos solamente en hechos puntuales, sino que en lo que, digamos, lo que motivó un hecho o ese hecho dentro de un marco referencial mayor. Es una perspectiva distinta que nos ha resultado para nosotros como periodistas, porque es triste reconocerlo a veces que el periodista va a entrevistar a un personaje relevante y no tiene idea lo que significa ese personaje y lo que ha hecho y lo que representa también. Entonces, para poder hablar, ¿cierto?, de los diferendos con nuestros vecinos, tenemos que saber, ¿ya?, que los diferendos no nacieron hace poco tiempo, tienen mucho tiempo atrás, ¿cierto?, desde el tiempo de la colonia. Entonces, los muchachos están entendiendo la situación. Ya no vemos el combate naval de Iquique como un hecho aislado, sino que parte de todo un proceso de diferencia, ¿cierto?, entre países vecinos. Bueno, ese preámbulo es para, ¿cierto?, indicarles que lo que les voy a presentar hoy está focalizado en las dos primeras décadas del siglo pasado. Es un acercamiento realmente, ¿cierto?, a esa realidad, porque esa realidad es mucho más grande, más profunda, y todavía tiene algunas consecuencias, ¿ya? Leer los periódicos de la localidad para darnos cuenta que no todo se ha solucionado. Seguimos esperando soluciones desde el poder central para muchas de nuestras falencias, ¿cierto? Antofagasta está creciendo de manera espectacular, sin embargo no nos hemos acordado que el agua en algún momento nuevamente nos va a faltar. El sistema de alcantarillado nuevamente va a colapsar, ¿ya? No es una visión catastrófica, es una realidad que siempre hemos vivido en la historia, ¿ya? Entonces voy a comenzar, ¿cierto?, la lectura de un texto no es muy largo para no aburrirlo, y después realmente podemos conversar, como digo, desde la perspectiva de la prensa. ¿Sí? Un colega periodista y amigo dijo que, comillas, hay quienes sostienen que la historia la hacen los medios de comunicación, y en particular aquellos que tienen memoria larga. La prensa tiene esa característica, y cuando hablamos de una prensa local o regional, sin duda hablamos de una posibilidad cierta de recrearnos lo que pasó, lo que no pasó, y para el más atento, lo que efectivamente debió haber pasado en la ciudad y la zona. A los pocos años de nacer, Antofagasta contaba con su primer periódico, El Caracolino, fundado en el año 1872 por el coronel ecuatoriano Cornelio Escipión Bernaza, exiliado en la naciente ciudad. Años más tarde apareció El Litoral, y ambos se extinguieron junto con la ocupación militar de Antofagasta, siendo reemplazados por El 14 de Febrero y El Pueblo Chileno. En agosto de 1881 apareció El Industrial, fundado por el ingeniero Matías Rojas, reconocido como el primer periodista chileno en Antofagasta. Este medio es considerado uno de los tres más importantes de la historia del periodismo local, junto al Mercurio y el ABC. Estoy convencido de que es posible unir la rigurosidad de la historiografía con los archivos periodísticos, depositarios de la memoria colectiva de los pueblos, en nuestro caso, acontecimientos que involucran a hombres y mujeres de Antofagasta durante las primeras décadas del siglo pasado.
La mirada sociocultural nos permite un acercamiento a los procesos de organización de esta comunidad, sus problemas y anhelos. Al mismo tiempo, entender la participación de los diarios y periódicos en los cambios que se producen entre los años 1900 y 1920. El periodista Jorge Vidal de la Fuente, quien tuviera una destacada participación en la prensa antofagastina, en un extenso artículo publicado en las páginas del Mercurio, hizo una radiografía de la capital regional de comienzo del siglo. Comillas: cuando regresé a Antofagasta en 1909, encontré la ciudad en un torbellino de progreso desordenado. El puerto no tenía capacidad para descargar la maquinaria y mercadería destinada a las nuevas oficinas salitreras en construcción. Los calderos para una de ellas habían estado flotando en la poza durante largos meses. En las calles se hacinaban cajones y bultos de toda clase que invadían todo el espacio disponible para llegar hasta la Plaza Colón. No obstante, el progreso y crecimiento de Antofagasta no cubrieron los graves problemas a comienzos del siglo XX. Las luchas sociales iniciadas por la clase obrera dejaron al descubierto las condiciones en que vivían los trabajadores y sus familias en la ciudad, pero además en las oficinas salitreras, marcadas por la injusticia y baja calidad de vida. El analfabetismo, las plagas, la carencia de leyes protectoras y reguladoras de la actividad laboral, las deficientes condiciones de salubridad por la falta de sistemas de agua potable y alcantarillado, calles sin pavimentar, la proliferación de establecimientos clandestinos de juegos de azar y el alcoholismo generalizado fueron temas recurrentes de los periódicos antofagastinos. El enfoque de estas notas dependía, por supuesto, de la tendencia política o ideológica del medio. Estas publicaciones, sin embargo, tuvieron el mérito de sensibilizar a las autoridades que iniciaron las grandes obras que transformarían a Antofagasta en una ciudad progresista. El 1 de marzo de 1902 apareció La Provincia, que en el artículo editorial hizo una firme defensa de la instrucción primaria en el país, aclarando la necesidad de facilitar la asistencia de los niños a clases, ya que la educación era gratuita. Comillas: pero si se quiere aprovechar del trabajo de los niños para aumentar sus escasos haberes, incurren en gravísima falta, acusaba este diario a los padres que actúan de esa forma. Cometen un verdadero delito, pues contribuir con tal egoísmo a privar al débil niño del alimento espiritual, tanto o más necesario que el sustento de cada día. Cierre comillas. Entonces, no todos los niños asistían a las escuelas por la necesidad de aumentar los ingresos de la familia, pero también por tradición, como ocurrió en la Pampa Salitrera, donde los niños comenzaban a trabajar, ¿cierto?, a los 7, 8, 9 años. En 1913, la Comisión Consultora del Norte estimó en más o menos 3.000 los niños que se empleaban en la industria del salitre. Pero también los hubo en los puertos salitreros como Antofagasta, como publicó un día el periódico El Pueblo, cuando se congratulaba en los siguientes términos, comillas: hemos visto con placer en la playa 4 niños de 9, 10 años trabajando con notable ardor en la descarga de una lancha con madera. Cierre comillas. Solo el 22 de noviembre de 1929 se promulgó la ley número 5291 de educación primaria obligatoria, cuyo artículo preliminar aseguraba que, comillas, la educación primaria es obligatoria, la que se dé bajo la dirección del Estado y de los municipios será gratuita y comprenderá a las personas de uno y otro sexo. En tanto, el artículo segundo precisa, comillas, todo niño de uno u otro sexo de 7 a 15 años cumplidos está obligado a asistir a la escuela con el fin de recibir la educación primaria correspondiente y el grado de especialización vocacional. En otro ámbito, la falta de agua
y la carencia absoluta de redes de alcantarillado hizo que las condiciones de vida de la población fueran precarias en los primeros años del siglo pasado. Terminada la Guerra del Pacífico, las resacadoras instaladas en la costa continuaron hasta que en el año 1892 fue inaugurada la primera tubería que transportó el agua potable obtenida en la precordillera de la provincia. Esa ceremonia se realizó en la Plaza Colón. Como siempre ha ocurrido durante la historia de Antofagasta, la población creció y el desabastecimiento no cubrió sus requerimientos. La construcción de los acueductos solo fue posible gracias a las denuncias periodísticas acerca de las pésimas condiciones sanitarias que presentaba la ciudad a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Las epidemias que azotaron las localidades del litoral decidieron a las autoridades a emprender los proyectos para dotar de sistemas de alcantarillado y agua potable, además de mejorar el aseo de la ciudad. El periódico La Semana criticó severamente la desidia municipal en cuanto al aseo de la ciudad. Aseguraba que nada podía desmentir, comillas, que las calles casi nunca son regadas, levantándose por esta circunstancia a cada instante verdaderas nubes de polvo, que hace incómodo el tráfico a los transeúntes y dan a los edificios un aspecto triste y desconsolador. Cierro comillas. Añadía que los corrales de la población estaban muy desaseados, siendo focos de grandes inmundicias que están trayendo por origen numerosas y diversas enfermedades. El desaseo y el desorden en la población y la falta de redes de alcantarillado desembocaron en la aparición de epidemias de fiebre tifoidea, fiebre amarilla, bubónica y viruela, con la secuela de muertes que, según estimaciones del periódico El Norte, superarían las 2.000 personas en las 2 primeras décadas. Esta publicación aseguró que la vivienda insalubre o las viviendas insalubres que ocupaban los sectores más pobres eran campo de cultivos para estas epidemias. Comillas, las familias de los obreros viven en verdaderos tugurios donde pagan arriendos relativamente altos, careciendo de las más elementales condiciones de higiene que debe tener por lo menos la habitación del hombre civilizado, asegurada en una de las ediciones de esta publicación. En tanto, el Mercurio de Antofagasta decía a finales del año 1911 que el lazareto se hizo estrecho para atender a los pestosos y los responsables buscaban alternativas para que los convalecientes pudiesen reintegrarse a sus hogares. Personal sanitario, por instrucciones superiores, masificó la vacunación como una manera de frenar la epidemia que también se asomaba con rudeza en la pampa salitrera. Se estimaba en 1 millar las personas afectadas por el mal en los últimos 2 años. Ante este panorama, las expectativas de vida eran bajas. Según un informe de la OMS, al concluir la primera década del siglo pasado, la expectativa de vida promedio para el chileno era de 30 años, mientras que a fines del siglo XX alcanzó los 75 años. Como otra faceta de la llamada cuestión social, la clase trabajadora se organizaba y participaba de movimientos reivindicativos que se visualizaban desde la última década del siglo XIX. En este ámbito, los medios de comunicación cumplieron un rol importante a través de la llamada prensa obrera, pero además por intermedio de diarios como El Industrial, cuyas páginas registran aspectos relevantes de los movimientos reivindicativos en La Pampa y localidades del litoral. En 1901 informaba de un intento de los trabajadores del ferrocarril de realizar un movimiento de vastas proporciones que lamentablemente fracasó. A finales del año siguiente publicaba las alternativas de una huelga de los lancheros de Antofagasta que pedían aumento de sus jornales, solicitud que fue denegada por las firmas embarcadoras. Entre los años 1901 y 1912 hubo 47 movimientos reivindicativos
del proletariado en la provincia de Antofagasta, de acuerdo a estadísticas recopiladas por el historiador Juan Floreal Recabarren. Entonces, la prensa obrera no solo fue testigo, sino una herramienta importante en la lucha entablada en las 2 primeras décadas del siglo pasado. Las páginas de los periódicos registran el nacimiento de las mancomunales y otras organizaciones de los trabajadores, además la gestión pionera de Luis Emilio Recabarren, el líder de los trabajadores, convencido de la importancia de la prensa obrera como medio de agitación de los asalariados, fundó diversos periódicos, siendo los más reconocidos El Trabajo de Tocopilla, El Socialista de Antofagasta y El Despertar de los Trabajadores de Iquique. La lucha de clases estaba planteada. El dominio sin contrapeso de los estratos de mayores recursos, intronizados en las altas esferas políticas, se manifestaba en la continuidad de políticas represivas que tuvieron trágicas manifestaciones como las matanzas de la Plaza Colón en 1906 y de la oficina San Gregorio, el cantón Aguas Blancas, en 1921. Respecto de la situación de obreros enganchados que llegaban a las salitreras, el Mercurio en 1907 informaba que la Asociación Salitrera, comillas, estableció con este fin un servicio especial de enganche que hasta ahora ha dado los mejores resultados. Un año más tarde se obtenían los beneficios, pues, comillas, se han traído durante el semestre 5.118 hombres, no estando incluidos en ese número las mujeres y los niños. Años después, la situación cambiaría con las crisis salitreras que significaron el cierre de centros productores y el despido de trabajadores, quienes llegaban junto a sus familias a Antofagasta, generalmente sin indemnización y con la esperanza de ser embarcados en los vapores de la carrera rumbo a sus lugares de origen. Los periódicos publicaban la llegada de los cesantes, los esfuerzos de las autoridades por alimentarlos y ponerlos en las naves marítimas. Pobreza dura, que también vivía parte de la población de Antofagasta, para quienes se habían establecido las ollas comunes. Otro aspecto de la cuestión social está asociada al alcoholismo. La Ley de Represión del Alcoholismo, promulgada en 1902, hizo eco de uno de los problemas sociales más graves de la época. Esta ley proponía la creación de asilos de temperancia y establecía penalidad para la embriaguez. La norma se insertaba en una legislación de tipo social, esto es, que aborda el bienestar moral e integral del obrero. Pero esta ley y otras disposiciones, como la declaración de zona seca, no impidieron que este mal se arraigara en la comunidad. La legislación era burlada en La Pampa y en Antofagasta. Por ejemplo, en noviembre de 1920, un preocupado periodista del diario El ABC, en una visita al mercado modelo de Antofagasta, denunció que observando los locales de las cocinerías, comprobó que se burlaba la ley seca, porque, comillas, nos convencimos de que las tazas contenían vino y las cafeteras constituían los depósitos supletarios de las botellas, cierre comillas. En esa misma fecha, el electo presidente de la República, Arturo Alessandri Palma, pidió a sus amigos, comillas, evitar en las manifestaciones que se les haga el uso de las bebidas alcohólicas, cierre comillas. Esto ocurrió antes que iniciara una extensa gira por la entonces provincia de Antofagasta, oportunidad en que el alcalde, doctor Maximiliano Poblete, en representación de la comunidad, entregó un memorial al mandatario donde pedía, entre otras cosas, la prohibición absoluta de la venta de alcohol y que se declarara zona seca el territorio del departamento. Este tema también preocupó a Luis Emilio Recabarren, quien publicó en el periódico El Marítimo un artículo titulado Doña Embriaguez,
donde expresaba que, comillas, si los pobres se dieran exacta cuenta del mal irreparable que se hacen a sí mismos, con el vicio de la embriaguez, y se sintieran un poco más de amor por las familias, no trepidarían en abandonar este vicio. Precisaba Recabarren que el licor quita el trabajo a los trabajadores, el pan, el vestido y el hogar, pero también el honor. Seguía, el licor es la puerta de la cárcel, el prostíbulo, y hasta levanta patíbulos, pero de la embriaguez sacan un beneficio a aquellos caballeros ricos que se llaman Errázuriz, Tocornal, Urmeneta, Subercasó, Conchitoro, los mismos de hoy, ¿ya? Y otros que son los ricos, los más grandes propietarios de viñas, grandes fabricantes de vinos y otros licores. Todos estos patrones están presentes también como gobernantes de Chile y como parlamentarios, y hacen su agosto fomentando la embriaguez, pues así explotan doblemente al pueblo. Pero al igual que hoy, hubo medios como La Provincia que asumió la defensa del comercio y el derecho individual de cada persona a beber, y reclamaba por la rígida aplicación de la ley de alcoholes, anticipando, ¿cierto?, que promovería la organización de mítines en contra de la reforma, curioso, que significaba la nueva legislación. Además del alcoholismo, los juegos ilegales también preocuparon a las autoridades y a la policía, como quedó de manifiesto en las páginas del Mercurio, del Industrial y varios periódicos obreros. En la segunda década del siglo XX, el Mercurio destacaba en cabecera de página la acción policial a cargo del prefecto Emiliano Quinteros, cuyos agentes perseguían por los techos de las viviendas a los taúres de los locales clandestinos de juegos, ubicados, entre otras, en la calle Coquimbo. Pero no todo es negativo. El alcalde modelo. En medio de esta realidad hubo hombres relevantes que trabajaron para revertir la situación. Fueron los alcaldes, y entre estos destaca nítidamente el doctor Maximiliano Poblete, llamado el alcalde modelo, quien durante 18 años fue gestor de obras fundamentales para la ciudad, ya que impulsó la construcción de los sistemas de agua potable y alcantarillado, la pavimentación de las calles principales y el riego de las demás. Hubo un hecho muy relevante, el incendio de la Recoba, que funcionaba en la calle La Torre, que decidió definitivamente apoyar. Hoy el mercado está en pie en el sector oriente de la Plaza Sotomayor. Otra fuente de preocupación fueron los parques de la Avenida Brasil. Ya es leyenda aquella creencia de que los veleros extranjeros que hasta 1914 traían como lastre tierra de sus países de origen, esta era desembarcada y luego usada en la preparación de los distintos parques de la avenida. Al menos fue lo que relataron los diarios antofagastinos de comienzo del siglo pasado. Poblete no solo ideó la ciudad del futuro, sino que hizo en realidad obras fundamentales, sin descuidar su norte político, representando en la lucha constante a todos nosotros, a todos los nortinos, en contra del centralismo, que ya en esos años acabará los beneficios de la riqueza salitrera producida en la provincia, devolviendo solo una pequeña parte de esta. La verdad es que la lucha contra el centralismo la inició Matías Rojas años antes, pero Poblete la retomó de alguna forma. También destacó en el ámbito estrictamente profesional y humano, como lo expresa el periodista e historiador Enrique Agullo Bastías en su libro Antofagasta, una ciudad heroica. Al respecto, Agullo manifiesta, comillas,
Su labor de médico estuvo dirigida más que nada a atender a la gente de escasos recursos. Su abnegación era tal que muchas veces sacrificaba las horas de descanso para visitar enfermos de las casas destartaladas de las afueras del pueblo, y por lo general no cobraba las consultas y los remedios los proporcionaba de su propio bolsillo. Estas virtudes tan singulares, añade el autor, hicieron que el vecindario de Antofagastino le llamase cariñosamente el doctor de los pobres, y su fama cundió no porque fuese un médico excepcional, sino porque era una persona de finos modales, solícita y de un carácter campechano que agradaba y admiraba a sus amigos y pacientes. En la última década del siglo XIX y comienzo del siguiente, en torno a la Plaza Colón fue conformándose el llamado barrio cívico. A su alrededor se construyeron importantes edificios que ocuparon la Comandancia de Armas y otras organizaciones administrativas y de compañías privadas. Hoy algunos edificios son sedes de entidades bancarias. A las construcciones originales, en las primeras décadas del siglo pasado, se añadieron otras como la Caja Nacional de Ahorros, Importadora Lucy, Jutronic y compañía, el Gran Hotel, el Belmont Hotel, los bancos Español de Chile, Anglo-Sudamericano, Alemán, Transatlántico, de Chile y Alemania, Mercantil, la compañía salitrera María Teresa de Aguas Blancas, la firma Bauriza, entre otros. Amigos, ha transcurrido un siglo de ese periodo histórico y hoy Antofagasta cambia rápidamente su rostro. Aún persisten algunos problemas de organización de la ciudad. Sin embargo, queda la esencia, el sello de lo que en un tiempo fue llamada la Perla del Norte, su identidad multicultural. Una ciudad y una historia construida por todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Aló? Sí. Muchas gracias, Isidro, por esta magnífica crónica histórica, ¿cierto?, que nos transportó al siglo pasado con sus defectos y virtudes, el desarrollo, ¿no es cierto?, de nuestra comuna. Se ofrece la palabra, comentarios, opiniones, críticas. Bueno, siéntanse con la libertad de opinar. Mucha atención su presentación también, porque la historia de Antofagasta es hermosa, rica y abundante. Sin embargo, nosotros desde el punto de vista museo y como investigadores hemos notado esa falta, esa destrucción de nuestro patrimonio, partiendo por la documental. Porque yo en reiteradas oportunidades he visitado el Mercurio, por ejemplo, me enteré de que Mercurio destruyó fotografías, artículos y parte de nuestra historia y parte de nuestro bagaje cultural y histórico. Por otra parte, hemos perdido monumentos, hemos perdido construcciones, hemos perdido una cantidad enorme de patrimonio, ya sea tangible e intangible. Sin embargo, nos seguimos llamando la Perla del Norte y la Gran Antofagasta, y con preocupación un poco nosotros notamos de que todavía nos falta querer esta hermosa ciudad, querer esta hermosa historia y conocer más acerca de nuestro patrimonio. Nuestro objetivo fundamental como museo es justamente abocarnos a los niños, a quienes queremos crear esta identidad, esta preocupación por nuestro patrimonio. Yo quiero más que todo felicitarlo, porque me di cuenta de que hay mucha información que no sé cómo se logró rescatar de esta hermosa ciudad.
Gracias, Nancy. La verdad que la historia en Antofagasta en rigor no comenzó con la llegada de Juan López. Claro, si uno visita el museo, hay unos restos humanos ahí. ¿Ya? Fueron hallados el año 1997, si mal no recuerdo. ¿Ya? Se supone que es los restos del hombre más antiguo de la costa sudamericana. ¿Quién lo sabe? Muy poca gente. O sea, hay mucha gente ya, claro, pequeñas bandas, ya recorrían la costa. No podíamos llamar antofagastino porque nos daban, ¿cierto?, deambulando. Pero tiene historia. Esa historia no se conoce y no se reconoce. Tiene toda la razón del mundo en el sentido de lo que hizo el Mercurio. Yo trabajé muchos años en el Mercurio y me duele realmente, ¿cierto?, reconocer que lamentablemente el Mercurio, no en este periodo, en un periodo anterior, ¿cierto?, le preocupó nada la historia de la ciudad, que estaba en los registros, están las colecciones que uno se la va a visitar están destruidas o no existen. Hay periodos que no existen realmente. Revisa las hojas, están destruidas con hojas de afectadas, ¿cierto? Porque yo trabajé muchos años en Mercurio, yo creo que miles de fotografías de los años 30, 40, 50, 60, habían esas planchitas fotograbadas. Se botó todo. Ya, porque venía la digitalización, pero no se seleccionó. Y lamentablemente eso ocurre. Yo vengo de afuera también. Llega mucha gente de afuera que no conoce la realidad nuestra, ¿ya?, y no la respeta. Entonces, había que desocupar espacios. Y más fácil es quemar. Se quemaron miles de fotografías. Se lograron rescatar. Algunos hubo que sacarla de manera media clandestina. O sea, no se debe hacer eso, pero es la única forma de salvaguardar parte de la historia, del patrimonio. Entonces, eso ocurre en el Mercurio, pero también ocurre en la biblioteca municipal. Uno va a ver las colecciones, están destruidas, si es que existen. O sea, nadie cuida eso. Y hay, de verdad, hay que reconocer, hay también pseudo investigadores que van a hacer una tarea y destruyen. Hay poco control también falta que las personas que están, ¿cierto?, atendiendo en las bibliotecas sean entrenadas para cuidar también. No existe. Sí. Pero también, aparte de eso, está, y hay que reconocerlo, la ignorancia también de las autoridades, ¿ya?, en el sentido de que lo importante que es tener una identidad, aunque sea multicultural, es la nuestra, ¿ya? Tenemos la parte urbanística, sectores que se están destruyendo, ¿ya? La Avenida Brasil ya no es la Avenida Brasil de la época del Salitre. ¿Qué queda? Quedan 2 o 3 construcciones. Lo demás, por supuesto, edificios enormes que están en cualquier parte del mundo. Pero edificios de la época del Salitre prácticamente no hay. Uno visita, hace poco estuve en Taltal trabajando y todavía queda mucho de la época del Salitre. Ojalá permanezca por siempre. Tocopilla todavía queda. Pero en Antofagasta está perdiendo todo. Está destruyendo, ¿cierto?, las casas de Playa Blanca que están ahí en la Avenida Argentina con Maipú y Baquetano. Desaparece y nadie sabe algo. De repente los arquitectos levantan la voz, pero ya están abajo las casas. ¿Ya? Y así hay otros edificios. Nosotros tenemos la costumbre o la mala costumbre de caminar por el centro y no mirar al segundo piso, al segundo nivel. Siempre miramos las tiendas, ¿cierto?, que tenemos que ir a comprar. Y casi todos los edificios antiguos tienen la fecha de construcción. Y tenemos varios edificios que cumplieron el año pasado, antepasado, y este año y el próximo, 100 años. Está bien. En algún momento, alguna inmobiliaria va a adquirir el espacio y va a construir edificios bonitos. Y seguimos perdiendo. Entonces, de esa pérdida, digamos, de ese patrimonio es responsabilidad de todos. Porque además reaccionamos tarde. No todos se atreven a escribir cartas al director, por ejemplo. No todos
se debe poner un letrerito en algún lugar, marchar por último por defensa del patrimonio, no se hace. Pero también tiene que ver, ¿cierto?, con, creo yo, esa ambición que de repente se introniza en algunos sectores económicos. Es decir, las empresas constructoras traen progreso en cuanto a la edificación. Sin embargo, no hay ¿cierto?, un poder ciudadano que pudiese impedir construir en lugares que son patrimonio de la historia de Antofagasta. Hay varios edificios, incluso por calle Bolívar, muy antiguos, que tienen el letrero "se vende". Bueno, hay muchas cosas que usted comentó que habían aparecido en su libro. Sí. Quería preguntarle sobre cuál fue la relevancia que tuvo tanto el Mercurio como el ABC que el industrial en los primeros años, que en las primeras décadas del siglo pasado. Sí. Porque tengo entendido que el Mercurio tuvo competencia hasta mediados de los años 60 con el Norte y la Sexta. Y más allá, prácticamente todos los experimentos informativos fracasaron al poco tiempo. ¿Cuál fue la receta en ese entonces para que los diarios más importantes, como usted ya mencionó, como el ABC, que el industrial, pudieran subsistir, teniendo en cuenta que tanto el industrial como el ABC tuvieron épocas de vacío, es decir, no funcionaron y se reactivaron? En la biblioteca municipal hay ejemplares de 1920 hasta el 25 y después se saltan 8 años hasta el año 33. Después hasta el año en 1940 y hasta ahí no hay más. Y también haciendo eco de lo que dijo la investigadora, es lamentable que en las colecciones históricas se hayan perdido ejemplares. Siempre reviso en la prensa de antaño y siempre me han llamado la atención varios episodios de la historia más reciente, como el incendio del Gato Negro en el año 85, que me costó un año investigarlo. Revisé todo el año 1984, no los encontré. El que fue director de fomento productivo de la municipalidad, que si mal no me equivoco, sus familiares fueron dueños de la tienda del Gato Negro, facilitaron fotografías y me señalaron la fecha, que fue el 30 de abril de 1985. Fui al diario, aprovechando en esa época que estaba de vacaciones, y me encuentro con la sorpresa que el diario lo habían arrancado. Y con suerte encontré un pequeño párrafo. Entonces la pregunta es: ¿cuál fue la relevancia? Son dos preguntas. La relevancia que tuvo tanto el industrial como el ABC como el Mercurio en las primeras décadas, y de qué manera, por ejemplo, la prensa local ha ayudado a reconstruir la historia reciente, porque nosotros sabemos mucho de la historia pasada, pero de la historia reciente, 30, 40 años, no sabemos mucho. Ya, es bastante amplia, no importa, vamos a tratar de refundir. Ahora, la importancia, puede que
otras personas difieran, no estén de acuerdo conmigo en cuanto a cuáles son los más importantes. Para mí fue más importante porque el Industrial fue fundado por Matías Rojas, el primer periodista reconocido, ¿cierto? Él no intentó hacer periodismo, pero lo hizo. Era el ingeniero. Y trabajó primero en los diarios bolivianos. Y empezó a pelear contra el gobierno boliviano. Claro. Sus artículos eran en contra del centralismo del gobierno boliviano. Antofagasta pasó a poder de Chile y empezó a pelear contra el gobierno de Chile. Entonces, de ahí nace de alguna forma, ¿cierto?, la importancia del Industrial, que era distinto a los demás periódicos, muy diferente. ¿Ya? Tenía claro lo que quería este señor. Bueno, no siempre fue de él también, cambió de propietario. Sin embargo, mantuvo más o menos una línea editorial, ¿cierto? Algunas veces estaba muy cercano a la prensa obrera, otras no tanto. ¿Ya? Pero si tú empiezas a leer, ¿cierto?, las colecciones, no están acá en Santiago, la mayor parte. Se nota la preocupación por el progreso de la ciudad, los problemas de la ciudad. ¿Ya? Tomó partido en la Revolución del 91, ¿ya? Pero fue un periodo corto, después volvió más o menos a su línea habitual, por razones también económicas y también porque había competencia, dejó de aparecer. En cuanto a la ABC, de alguna forma cambió la forma de entregar la noticia, diferente, mejor estilo. ¿Ya? Si tú ves las colecciones del Mercurio, aparece mucha información en los primeros años comercial, muchos avisos comerciales. Generalmente ni siquiera había noticias, porque lo preponderante para ellos era vender. O sea que la empresa Mercurio y toda la empresa periodística, no solamente Mercurio, son periodísticas y comerciales. ¿Ya? A veces ellos el énfasis lo colocan en lo comercial y a veces también en lo periodístico. Y eso se va a dar en la segunda parte de la respuesta, lo periodístico. ¿Ya? Entonces, eso es una de las gracias del ABC. ¿Ya? El ABC, que fue por lo menos de mi perspectiva, fue un medio que revolucionó la forma de entregar el periodismo, además que incorporó otros elementos gráficos, ¿cierto?, de agencias internacionales también. ¿Ya? Y respecto al Mercurio, ¿por qué fue distinto? Porque hasta entonces los periódicos duraban muy poco, porque obedecían, ¿cierto?, a alguna organización política, ideológica, de todo tipo. ¿Ya? O sea, que partían pero no podían sostenerse en el tiempo. El Mercurio se sostuvo en el tiempo porque detrás de él había un empresario, esto muy importante. Sus antecesores estuvieron también involucrados, ¿cierto?, en la guerra del Pacífico, a provocar la guerra del Pacífico de alguna forma, porque esa es la historia, la verdad. ¿Ya? Mucho poder. El poder está ahí en la parte política e ideológica. Entonces, digamos, esa línea editorial se ha marcado desde siempre en el diario Mercurio, siempre. Yo trabajé, como digo, 20 años ahí y más o menos conozco cómo se manejó en un periodo, pero también antes. Entonces, permaneció en el tiempo y los demás fueron desapareciendo. Y fue el único de los tres que perdura. Ahora, hoy el Mercurio es parte del duopolio, todos lo conocemos. ¿Ya? Pero además de tener estos negocios en el periodismo, también hay otras ramificaciones, detrás hay otra gente. ¿Ya? Está muy identificado con un sector de la sociedad, todos sabemos. ¿Ya? Y la segunda parte tiene que ver con... no sé si te voy a poder responder lo que tú me preguntaste, pero desde el 73 adelante, nosotros que vivimos en el periodismo tuvimos muchas dificultades. Inclusive el Mercurio que era
medio que empujó el golpe de Estado y, digamos, apoyó al gobierno militar. Entonces, si te das cuenta, hay una sola voz. Si uno empieza a analizar desde el punto de vista de las comunicaciones, una sola dirección. Muy difícil de contrastar fuentes. Y si uno contrastaba fuentes, también podía caer en sanción. Entonces hay las consecuencias. ¿Ya? Entonces, yo soy partidario de revisar la prensa, por supuesto, pero al mismo tiempo lo que más me gusta es la historia a través de los protagonistas, es decir, todos ustedes. Ustedes vivieron ese periodo también, tú eras muy joven, no nacías todavía, no, ¿ya? Pero vivieron, cada uno lo vivió a su forma, a su manera. Unos más asustados, más temerosos, y otros aplaudiendo también. Entonces, pero si tú ves la prensa así, vista así, tú vas a ver analizar concienzudamente, vas a ver una sola dirección. Okay. Muy claro quién eran los buenos y quién eran los malos. Entonces, yo cuando estoy trabajando, a lo mejor mi metodología no se acerca mucho a los historiadores, pero trato de cotejar un poquito la información que tienen los diarios, o más cotejar, comprobar. ¿Ya? ¿Qué mejor que los protagonistas? Porque no tenemos, ¿cierto? Por lo menos en el periodo anterior al golpe, no tenemos digamos, medios de esos tiempos, porque fueron destruidos. Ay, cada uno tenemos, de repente yo tengo guardada algunos ejemplares que tuve que guardar. Entonces se destruyó todo. No sé si respondí tu pregunta, pero bueno, sirvió para divagar. Sebastián. No, pero no, porque también hablan fuerte. No, pero es perfecto el registro, por favor. Sí, es perfecto el registro ahí mejor, ¿no? Ahí sí, ¿estamos? Ya. Bueno, primero que todo me presento. Mi nombre es Sebastián Rojas, yo soy estudiante de periodismo. Bueno, quería complementar un poco lo que decía la dama acá presente. Antofagasta tiene una historia rica, se dice que tiene una historia rica, pero acá voy a hacer un comentario. Bueno, más que comentario, una pregunta. ¿Qué tanto nosotros los ciudadanos antofagastinos sabemos acerca de esa historia? O sea, yo le aseguro, vamos nosotros a la calle con las cámaras y reportemos acerca, oiga, ¿usted tiene idea acerca de la matanza de la Plaza de Colón, por ejemplo? Sabemos pocaso. Eso es un hecho, ¿cierto? Entonces acá yo tengo la pregunta es la siguiente. En esa época, teniendo en cuenta que ya existían medios, ¿por qué no se hincó el diente, por así decirlo, en esos hechos? ¿Y por qué esto tiene que ver con un tema de identidad también? No solo el antofagastino. De hecho, hace un tiempo atrás yo fui a sacarle una cuña a Florian Recabarren. Él mismo decía, nosotros los antofagastinos tenemos poca identidad. Y quizás pasaba por lo mismo, porque no se mostró o no se difundió la noticia como correspondía a su debido tiempo. Por ejemplo, el mismo hecho que mencioné recién de la matanza de la Plaza Colón, poca gente lo sabe. ¿Qué es lo que pasaba ahí, don Isidro? ¿Por qué los medios, por qué justamente no se difundió esa información? Porque de hecho el periodismo tiene que ver mucho con la historia. El periodismo, nosotros vamos construyendo también la historia. En el pueblo están los hechos, están los acontecimientos, y nosotros los periodistas somos los que escribimos en la historia. Eso. Y aparte, felicitarlo por la charla, porque hay varias cosas que yo no tenía idea. Yo soy ciudadano antofagastino también, y hay hartas cositas que tengo vacío, y también estoy muy interesado en saber la historia de Antofagasta. Gracias. Yo dije algunas cosas antes de la exposición, o las respuestas, me parece, sobre ignorancia. Somos ignorantes. Pero porque de alguna forma fuimos inducidos a ser ignorantes. Porque a la prensa no le interesó. A la prensa le interesa vender noticias. Le interesa, ¿cierto?, el choque múltiple de la avenida Salvador Allende,
¿Por qué va a vender material? Y si el museo tiene una exposición, aparece un parrafito, si es que aparece. Si es que aparece. Igual, Claro. igual no estoy difundiendo. ¿Ya? Entonces, pero también esa condición multicultural que tiene Antofagasta desde que se nació, pues. Si toda la gente llegó de afuera. Claro, del sur, del norte a lo mejor, no creo del norte, más del sur. Los extranjeros. Se fue armando Antofagasta así, pues. ¿Ya? Y gente que llega, uno empieza a preguntar a las autoridades, ¿usted dónde nació? Murché, en cualquier parte. ¿Quién es antofagastino? Hacía antes el ejercicio en el curso de primer año. ¿Quién es antofagastino? Levantaba la mano, pero así. Claro. Y lo comparaba con lo que ocurre en Taltal, Tocopilla y Iquique. Yo soy iquiqueño, entre paréntesis, ¿ya? Donde son hasta exagerados. Claro, muchos creen que hay allá que Arturo Prat es iquiqueño, pero es un ídolo. Aquí nos falta eso. Los medios tienen mucha responsabilidad, pero también tienen responsabilidad los padres, los periodistas, ¿cierto? Todos estamos responsables, hasta los historiadores estamos responsables, las autoridades. Todos sabemos que Juan López, esto fue una mezcla de mito. En realidad, armó su casulla más o menos frente al terminal pesquero, más o menos. Pero no hay ningún letrerito que diga, aquí estuvo la casulla de Juan López. Al lado se armó, ¿cierto?, la barraca de Osa. Nada. Nada. Entonces, es difícil. Es difícil que la gente sepa que hubo una matanza y sepa, o algunos saben que hubo una matanza, pero no tienen idea por qué se produjo la matanza. ¿Ya? Nosotros alabamos, a lo mejor hay un militar acá, pero alabamos, ¿cierto?, las glorias del ejército, el séptimo de línea, el glorioso séptimo de línea, pero ocurre que el séptimo de línea, el regimiento Esmeralda, estuvo en todas las matanzas. Fueron mandados, por supuesto. Entonces creo que es responsabilidad de todos. De todos. Y este tipo de actividades, por ejemplo, que sirven mucho para que la gente tome conciencia de lo que somos, lo que queremos. Primero que todo, Isidro, agradecer la invitación. Yo no soy antofagastino, yo soy magallánico, de Punta Arenas, pero ya llevo casi 12 años acá. Tengo una hija antofagastina y creo que las realidades, guardando las proporciones y obviamente el clima, son muy similares, ¿ah? El aislamiento de Magallanes, el sentimiento de lejanía con el centro del poder y administrativo es muy similar, ¿no? Con la diferencia, podría decir que en Magallanes no hay conectividad directamente. Para venir a Chile o al resto de Chile hay que pasar por Argentina, ¿no? O sea, además está ese elemento. Antofagasta, se ha dicho de todo aquí, pero un poquito, yo soy periodista de profesión, ¿eh? Y contestándole un poquito ahí a mi futuro colega, evidentemente los diarios que tienen cierta línea y que obviamente responden a los intereses de los dueños, publican lo que quieren publicar, y esos temas en particular, primero que todo, no vendían y además no eran propicios para lo que ellos perseguían. Efectivamente y afortunadamente en esta región hubo muchos intentos por la prensa obrera, ¿eh? Y afortunadamente también lograron dejar registro de eso. Evidentemente entiendo yo, no sé si estoy equivocado, que hay periodos de la historia que pudieron haber construido los medios que fueron destruidos también a propósito, ¿no? Por eso esas lagunas, ¿eh? O sea, no son, se perdieron estos años, qué extraño. No, habría que preguntarse qué pasó en esos años o qué es lo que no se quiso que se mantuviera. También obviamente Chile ha pasado por varias etapas oscuras en nuestra historia. Nosotros siempre nos abocamos a la última nomás, pero durante en nuestra historia hemos tenido varias, digamos. Y se hizo y se deshizo. Yo la verdad que no sé si tengo alguna pregunta. Yo quería compartir esto
comentarles que un poco mi vivencia, y me encanta esto de la historia regional. Como les decía, tengo una hija antofagastina, lo cual me acerca mucho a la región, y vengo de una región que es absolutamente diametralmente opuesta en cuanto al tema histórico y turístico. No sé si han tenido la suerte, y si alguna vez tienen la suerte de ir a Magallanes, van a ver cómo se ha recuperado todo lo histórico y lo regional. De hecho, les puedo mostrar que todo el mundo anda con algo magallánico, una insignia, la bandera, donde uno vaya, existe. De hecho, la región tiene una bandera que flamea junto a la del pabellón patrio, y la verdad que al principio, en la época de los militares, dijeron que eso era poco menos que una herejía, y intentaron sacarla, y dijimos, no señores, la bandera se queda. Hubo una época en que prácticamente decían que Magallanes se quería separar de Chile, y no era esa la idea. Pero hay identidad. ¿Por qué? Porque obviamente el aislamiento logró eso, digamos. Yo creo que Antofagasta necesita tener esa identidad. Y alguien deslizó ahí algo sobre la desidia, yo diría, más que la ignorancia de las autoridades, que evidentemente no les interesa esa parte. Es cosa de ver nomás. Yo siempre digo, las calles del centro de Antofagasta son una mugre, llenas de chicles pegados, aceite, negra. Yo creo que debería a lo menos haber una disposición municipal que diga, señores, el responsable de ese pedacito de calle, que es el dueño del negocio, de la casa, que lo mangueree, que lo limpie una vez al mes por último, pero no pasa nada. Ahí yo creo que más que ignorancia y desidia, o no les interesa, y es lamentable. Solamente eso quería compartirles, y a lo mejor hay que ponerle un poquito de tinca. Estas instancias, hoy somos poquitos, a lo mejor hay que seguir poniéndole y cacarear más el tema, porque efectivamente yo creo que la historia regional es rica, y me refiero a todas las historias regionales. Solo una anécdota, el otro día, y que tiene que ver con los medios de comunicación. El otro día yo estaba viendo las noticias en la mañana temprano con mi hija para llevarla al colegio, y evidentemente los canales nacionales pasan noticias de Santiago nomás, salvo que haya un tráfico, encontraron un cargamento de droga, o que se murió alguien, no sé, por la Torre del Paine. No existen las regiones. Y mi hija de 7 años me preguntó, papá, ¿y no pasa nada en Antofagasta? O sea, eso es clarito, y evidentemente estamos adiestrados a ver las noticias en Santiago. Nosotros sabemos que chocaron en La Pintana, pero no, que hubo un tremendo accidente hoy justamente aquí en Salvador Allende con Bio Caballo. Y un accidente muy grave con 9 automóviles, y eso se entera uno porque le llega el comentario, pero sí sabemos que hubo un accidente, que se cayó un árbol en, no sé, pues, en una calle de Santiago. Es lamentable, y obviamente están los medios metidos allí en cómo se ha organizado, yo creo, este entuerto, y ojalá veamos cómo lo resolvemos después de estos años. Muchas gracias. Nosotros, el equipo, digamos, del museo, nos hemos preguntado siempre ¿por qué el antofagastino no es orgulloso ni se identifica con sus raíces? Llevamos trabajando muchos años acá, llevamos trabajando y haciendo, digamos, muchos programas culturales, muchas situaciones para tratar de llegar a la comunidad. Como decías recién tú, el iquiqueño, o sea, tú le hablas mal de Iquique y es capaz de agarrarte a combo. El ariqueño, no hay ariqueño que no sepa su himno de Arica. Aquí en Antofagasta, cuando nos preguntan, y es cierto, porque yo hago lo mismo acá cuando tenemos visitas de niños, ¿quién es antofagastino? Yo, así, pero muy... Miramos los cerros, ¿por qué no tenemos árboles en esos cerros? ¿Por qué no tenemos más verde? ¿Por qué las playas están llenas de rocas? ¿Por qué el tren pasa por acá y corta el tránsito? O sea, no somos capaces de enorgullecernos de ese paisaje que nos libera de un terremoto y de un tsunami, porque tenemos una geología que nos permite apaciguar un poco los movimientos telúricos. No somos capaces de defender ese tren que lleva el cobre, que es un orgullo para todo Chile y que es parte de nuestra identidad, porque no hay una ciudad en Chile donde pase el tren y corte el tránsito llevando cobre, por ejemplo. Enorgullecernos de esos cerros que tienen distintos colores, pero que son desiertos, no tenemos por qué tener árboles ahí. En fin, todas esas cosas nosotros las preguntamos, ¿por qué no tenemos identidad?
Todos dicen, es que venimos muchos de afuera. Mis papás venían de afuera, pero yo ya llevo viviendo toda mi vida en Antofagasta y soy orgullosa de Antofagasta y soy orgullosa de todo lo que signifique esta ciudad y su entorno. El iquiqueño, aunque eso haya pertenecido anteriormente a Perú, sin embargo el iquiqueño igual es orgulloso de eso. Y no podemos lograr, o sea, yo creo que una de las tareas para los periodistas es averiguar por qué el antofagastino no se identifica con su terruño. Eso es uno de los retos, saber por qué. Eso es. Resulta increíble también que el primer artículo que publicó el Mercurio en 1906 hablaba sobre eso. Uno de los primeros trabajadores del diario, que fue, parece, Murillo Ford, decía: aquí nadie piensa sino que irse con unos cuantos pesos, por eso hay tanta mugre. O sea, estábamos hablando de principios del siglo XX y ya se hablaba de algo que a nosotros nos golpea fuertemente en estos tiempos, como es que la gente no solamente no se identifique con la ciudad, sino que también las personas piensen en, es como lo que siempre dicen, llegar, llenarse los bolsillos de plata y largarse para siempre. Inclusive muchas veces escuché gente decir ciudad de mí, y yo le paraba el carro porque no tenían que insultar supuestamente o tratar mal a una ciudad que supuestamente le da sustento. Va a sonar muy duro lo que voy a decir, tampoco soy antipatriota, pero ¿para qué Chile marcó presencias acá si al final esto del centralismo, del abandono, es algo histórico, no es algo de ahora? Se habló también de una supuesta independización del norte grande, que en la década de 1900, década del año 30. Se habló también de cuando se estaba construyendo el ferrocarril a Salta, la Sociedad Nacional de Agricultura se negó rotundamente a apoyar el proyecto, y según las crónicas de la época hubo una concentración de 10.000 personas en la Plaza Colón exigiendo que el ferrocarril, que no se respetara lo que decía que en ese entonces la SGNA, cuando Antofagasta tenía carestía de vida, por ejemplo, escasez de alimentos, de energía, de agua potable, de energía, la gente se organizó, y eso lo podemos hablar mañana, el Centro para el Progreso. Falta más liderazgo. Y aparte, yo pienso que el antofagastino no tiene identidad, porque la basura, los perros vagos y toda polémica que se origina en Antofagasta se difunde a nivel nacional. Entonces nosotros, por lo único bueno que somos conocidos es por la minería. Pero si le preguntan a un santiaguino sobre Antofagasta, colombiano, perros vagos, la ciudad que está cochina, mucho fraiterío, entonces para el resto del país, Antofagasta es como una ciudad que simplemente destaca por lo negativo, pero los que vivimos acá, los que nos enfrentamos con el diario vivir, sabemos que no es así. Tenemos los atardeceres más lindos del mundo, los cerros como van cambiando de color, que están nublados, despejados. Antofagasta nunca se le da como
nunca se les homenajea como ciudad heroica. En febrero de 1879 y el año 32 con el movimiento civilista fuimos ejemplo. Tenemos el tren y el puerto, que son parte esencial de la ciudad. O sea, hay muy pocas ciudades que todavía sobrevive el tren como elemento urbano. Hoy día vemos, por ejemplo, en la zona sur, por ejemplo, los trenes que van de Rancagua a Concepción, a otras zonas. Pero para mucha gente es un espectáculo que el tren pase por la ciudad. Tenemos también, por ejemplo, muchos, por ejemplo, de que la gente no reconoce también a sus personajes, y también las personas que nacieron aquí en la ciudad no son embajadores. Por ejemplo, no hay personas que digan abiertamente yo soy antofagastino. Sí, tenemos periodistas, actrices, dirigentes deportivos, que la labor de ellos en la ciudad no se ve. Entonces yo creo que es por eso, porque al tiro, si alguien está en el centro, por ejemplo, en la zona central, y diga yo soy antofagastino, al tiro la gente va a decir, ay, que los colombianos, la basura, entonces por eso. Pero hay que saber, digamos, ser embajador de nuestra tierra a donde nosotros podamos ir. Y para terminar, es como lo que dijo una vez Pablo Neruda sobre Andrés Saavedra. Saavedra me optimiza como yo censuré. Por ahí hay que empezar. Héctor, Domingo. Buenas tardes. No me extraña tu exposición, Isidro, te felicito una vez más y gracias por el aporte. Yo voy a ser la oveja negra esta noche. Voy a disentir de varias opiniones que se han expresado acá. Yo creo que la mayoría de las opiniones que se han expresado. Primero, por formación profesional, me incomoda cuando se dice que alguien no tiene identidad, porque una de las características del ser humano es que tiene varias identidades, jamás carece de identidad. Decirle que no tiene identidad es decirle que no es ser humano, pero eso es motivo de otras conversaciones. Que puede ser una identidad débil, que puede ser una identidad que no nos agrada, porque la identidad es como nosotros nos vemos, nos sentimos y cómo nos ven los demás también. La identidad es lo que fuimos, lo que somos, lo que deseamos ser. La identidad se puede construir a base de la historia o también se puede construir a base de un proyecto de futuro. Hay muchas formas, entonces podríamos hablar bastante de eso. Y los antofagastinos, y yo lo soy, con mucha fuerza y con mucho orgullo, tú conoces algo de mi historia, entonces doy testimonio de vida acerca de ello. Los antofagastinos tenemos nuestra identidad. Que les guste a alguno o no les guste, eso nos tiene sin cuidado. ¿Ah? Eso nos tiene sin cuidado. Nosotros seguimos construyendo aquí en el desierto, seguimos viviendo en el desierto, nos gusta el desierto, queremos el desierto, sabemos que somos explotados, sabemos que somos manipulados, pero aún así persistimos, perseveramos. Yo hago una diferencia de la ciudadanía, la población, los que habitamos este territorio o esta ciudad.
Hago una diferencia entre qué es lo que es el antofagastino, o quién es el antofagastino, y quién es el habitante de Antofagasta, que son dos cosas distintas. Porque me indigna cuando nos dicen que los antofagastinos somos cochinos. Sí, la ciudad es sucia, pero somos sucios los antofagastinos y los afuerinos que llegaron acá a instalarse en esta ciudad, porque ellos son parte de nuestra realidad. Que no conocemos nuestra historia, yo creo que ese es un problema educacional a nivel nacional, y es porque tenemos una educación que es impertinente en vez de ser pertinente. Uno de nuestros problemas justamente es la falta de liderazgos, y eso lo hemos señalado muchísimas veces, especialmente en los últimos años, falta de liderazgo en la ciudad. Y cuando hablo de liderazgo no solo me refiero a las autoridades administrativas y políticas, sino que en todos los ámbitos. Porque los que somos antofagastinos sabemos que en la década, hasta la década del 70, por así, o antes del 73, aquí existían los liderazgos sociales, culturales, políticos necesarios como para mover la ciudad y resolver nuestros problemas, sin necesidad de que nadie nos viniese a dar una lección. Las soluciones surgían desde acá, con movilizaciones que nosotros las recordamos muy bien, no necesariamente la de la Plaza Colón, sino que las que nos invitaba al Centro para el Progreso, las que nos invitaba el Club Antofagasta Portuario, las que nos invitaban los comerciantes, las que nos invitaban los trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que conocer, como se ha dicho acá, nuestra historia para hablar de Antofagasta. Si no la conocemos, no podemos hablar mucho de ella. La prensa es una de las fuentes de la construcción de la historia, de la redacción de la historia. Es una de las fuentes, no es la única. Es un valioso aporte, y en mi trabajo en la universidad recurríamos a la prensa justamente, y todos los seminarios y cosas parecidas que hacíamos se basaban en la prensa, porque es lo que está más al alcance de la mano, porque era lo más completo. Pero existen otras fuentes, archivos, documentos y fundamentalmente los testimonios de los actores, de los protagonistas, muchos de los cuales no la de 1900, 1920, pero de 20, 30 años atrás, 50 años atrás, todavía estamos vivos. Todavía estamos vivos y todavía tenemos una memoria que nos permite recrear eso. Pero tanto los actores, los protagonistas, como la prensa, como los documentos, entregan una información desde el punto de vista de quién vivió o de quién escribe eso, o de la empresa que maneja a quienes escriben eso. O sea, todos tienen un sesgo ideológico, si no, eso es imposible que haya una objetividad. La prensa obrera, de la cual tú conoces bastante, y antes del 73 aquí estaba el Popular, que en algunas partes por allí existe todavía, aparecen algunos números. Estaba la prensa obrera, que no ha sido trabajada, que no ha sido estudiada en nuestra región, pero sí ha sido trabajada en la región de Tarapacá. ¿Y por qué en la región de Tarapacá? Porque en la región de Tarapacá existe el archivo regional, y aquí no existe el archivo regional, está en Santiago. Está en Santiago. Entonces hay una serie de inconvenientes que nos dificultan el rescatar esa historia. Y además, en algunas partes la dictadura fue más violenta, más dura que en otras. Aquí se llevaron los archivos, y otros los quemaron o los botaron. Entonces nos va a costar mucho reconstruir eso. Yo quiero decirle a mis coterráneos que nosotros no agachamos la cabeza, no negamos que somos antofagastinos. No nos preocupa que hayan llegado los colombianos, ni los ecuatorianos, ni los bolivianos. Nos preocupan los que han llegado con vicios, nos preocupan los que no vienen a aportar. Eso nos preocupa. Y siempre nos ha preocupado. Pero esto es una tierra de inmigrantes, esto es una tierra de diversidad cultural, esto es una tierra que se construye permanentemente. Si ayer el profesor Pinto nos recordaba
En los últimos 60 años esta ciudad ha crecido 9 veces, 9 veces. Entonces los antofagastinos de nacimiento, en esta ciudad somos minoría. Esa es la realidad. Pero los antofagastinos de nacimiento y sentimiento necesariamente siempre vamos a ser mayoría. Gracias. Totalmente de acuerdo, Domingo. La verdad. Yo soy quiqueño, llevo más de 40 años viviendo acá, pero yo tengo mucho Antofagasta. Perdón, se me olvidó que iba a empezar con la talla. ¿Por qué se destaca tanto Iquique con respecto a Antofagasta? Me vuelvo a unos años atrás, porque Iquique es caleta y Antofagasta es fuerte. Punta Arenas muy lindo, ¿no? Conozco Punta Arenas, muy lindo, precioso. El viento no me complicado. La centolla. ¿Está limpio y reluciente Punta Arenas por aquí? Sí. Casa, de Natalia, americano. Una última reflexión. Agradecer, por supuesto, nuevamente a los organizadores y al público que no se movió un poco, ¿ya? Porque son temas de mucha relevancia para todos nosotros, porque partimos hablando de la prensa del siglo pasado, pero lo que ocurrió en el siglo pasado son los mismos problemas de ahora, ¿sí? Han cambiado un poquito, pero no más, son los mismos y van a seguir apareciendo. Entonces es bueno esta instancia como para intercambiar ideas. No tienen por qué estar de acuerdo todos, pero algo nos une. Esto es el cariño por la historia y el cariño por esta zona. Aunque no lo reconozcamos, sí queremos a la zona. Por eso estamos acá. Entonces yo creo que felicitar a Héctor, digo, del museo, por este tipo de actividades. Y como siempre, desde mi ámbito, por supuesto, va a contar con la razón necesaria. Bueno, no soy un experto en historia, pero me gusta, me agrada, y por eso que también conversamos con Don Domingo, una necesidad que tenemos, ¿cierto?, de que se enseñe la historia del norte en las escuelas, en las universidades, porque es necesario. Allá todavía en Iquique es muy fuerte la tradición oral, aquí como que se perdió, o por lo menos no se visibiliza mucho. Y eso es bueno, ¿cierto? Por eso que con mis alumnos también estamos rescatando esa memoria de los viejitos de arriba de los 80. Estamos tratando de reconstituir periodos históricos que no aparecen en la prensa. Muy importante. Gracias.